Bienvenidos a la noticia de la semana, muchas gracias por acompañarnos, el placer de encontrarnos para repasar los principales temas que va dejando la semana y particularmente, tenemos que hacer hincapié en lo que es la pandemia. Tras el primer año y unos números que acompañaron estos últimos meses, ahora ya se encendieron las alertas y es por esto que el propio gobernador de la provincia citó a referentes de salud para hablar sobre este tema. El gobernador Omar Perotti se reunió con referentes de salud y del comité de expertos y adelantó que habrá 3 frentes de tareas: el diario, el atender la pandemia y el llevar adelante la campaña de vacunación. El propio gobernador encabezó este jueves encuentros virtuales con referentes de los sistemas de salud provincial y el comité de expertos para trabajar en cómo afrontar el aumento de casos positivos de COVID en el territorio santafesino. La voz de alerta también la encendió la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien indicó que después de cierta tranquilidad epidemiológica durante el verano, ahora se notan cambios en los parámetros. El número de reproducción de casos, que estaba en 0,708, ya está en 1 y el tiempo de duplicación de casos en algunas comunidades ya está en los 14 días. Es importante estar alerta y sobre todo a partir de este momento hacernos foco en volver a tener los cuidados que todos conocemos. Y finalmente esta semana se dio inicio al ciclo lectivo 2021. Es una excelente noticia, a excepción del gremio de AMSAFE, que dispuso una medida de fuerza por 48 horas. El resto de los sectores docentes dio inicio a este nuevo ciclo lectivo con una modalidad dual, virtualidad y presencialidad. Pero también el conflicto permanece latente con el gremio de AMSAFE. Y en este sentido, el gobierno expresó que la propuesta es la única que tiene para hacerle al gremio y que se podrán corregir algunas cuestiones, pero que los porcentajes se mantienen inamovibles. El gobierno amenaza con descontar los días de paro a los docentes. Luego de las reuniones paritarias realizadas esta semana con AMSAFE y UDA, el ministro de Trabajo pidió reflexión a los maestros públicos y volvió a ratificar la propuesta salarial de la provincia. AMSAFE, en tanto, tras un paro de 48 horas, agradeció la vocación de diálogo, pero exige una propuesta mejorada. Desde el gobierno anunciaron que la política salarial está ratificada, que es la mejor política salarial del país. Así lo afirmó la propia ministra de Educación, Adriana Cantero, ante la prensa, aunque aclaró que sí podrían conversarse algunas otras cuestiones para ver posibilidades de aproximación que están vinculadas a lo pedagógico y no a lo salarial. Seguimos con lo salarial porque después del acuerdo de la aceptación de la oferta del gobierno provincial, algunos gremios pidieron un pequeño cambio, que es el adelantamiento del último aumento. El gobierno analizó esta posibilidad y finalmente lo concedió a lo largo de esta semana. El gobierno ofreció el adelanto del segundo tramo a todos los gremios. Esto ocurrió durante la semana. En el comunicado afirman que la medida fue tomada luego de analizar las posturas de los distintos gremios y las solicitudes que estos realizaron. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia comunicaron la decisión del gobierno de ofrecer a todos los gremios de la administración pública el adelanto al mes de junio del tramo del 8% que se había fijado para el mes de julio, en el marco de la política salarial. Si bien en muchos casos esto ya fue acordado, consistente en un 35% para todo el 2021 y en 3 tramos, y con revisión en octubre, se produce este cambio solicitado por los gremios de la provincia de Santa Fe. ¿Habrá elecciones en Argentina? Es la pregunta que nos hacemos todos, porque en principio se dieron a conocer las fechas y estarían ratificados los procesos electorales, pero todavía queda una cuestión pendiente por dirimir en el Congreso Nacional en torno a una ley donde se pidió la suspensión de las PASO. La Cámara Nacional Electoral estableció que las elecciones primarias sean el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre, pero el Congreso tendrá la palabra final. La Cámara Nacional Electoral estableció durante esta semana que las elecciones primarias se realizarán el domingo 8 de agosto y las generales el domingo 24 de octubre, mientras que la campaña electoral para las PASO comenzará el 19 de junio. Atención. Estas fechas podrían modificarse si el Congreso sanciona una ley para suspender las PASO de manera excepcional por la pandemia de coronavirus. Esto es en medio de una discusión que persiste entre el oficialismo y la oposición, e incluso dentro del propio Frente para Todos.
En tanto, Santa Fe tiene hasta el próximo 10 de abril para determinar la fecha de las elecciones en la provincia de Santa Fe. Y este tema realmente nos conmovió a todos y cuántos estuvimos pendientes de las noticias. Si bien uno tiene que analizar el tratamiento periodístico que muchos medios nacionales le dieron a la noticia, lo cierto es que se puso en alerta lo que se conoce como alerta Sofía. Es la primera vez que este procedimiento se pone en práctica y fue ante la desaparición de Maya Veloso, quien fue intensamente buscada desde el pasado 15 de marzo. Ante la desaparición de la pequeña de 7 años, Maya Veloso, se activó el Alerta Sofía. Este sistema de protocolo de emergencia rápida sirve para el reporte y la búsqueda de menores que se encuentran desaparecidos y en grave peligro. Esta semana, la desaparición de Maya, una niña de 7 años que fue intensamente buscada en Cava, activó el Alerta Sofía. En este caso, y a raíz de la urgencia, se pudieron observar imágenes de la niña y del sospechoso de secuestrarla. El alerta recibe el nombre de Sofía, en referencia al caso de la desaparición de Sofía Herrera, y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como Alerta Amber, que también fue adoptado en otros países. Cabe destacar que tras más de 3 días de desaparecida, Maya fue encontrada el jueves a la mañana en buen estado de salud y su captor fue detenido. Ley de víctimas cada vez más cerca. Esto es una asignatura pendiente, es escuchar a las víctimas, es atenderlas, es no permitir que sean revictimizadas cuando están frente a un proceso judicial. La primera reunión tuvo lugar esta semana y les contamos de qué se trató. La Ley de Víctimas tiene 2 proyectos presentados e intenta consensuar su aprobación. Durante la jornada del lunes se realizó la primera audiencia pública para consensuar una ley de víctimas en el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe. En la legislatura hay 2 proyectos presentados, uno de ellos corresponde al diputado Pablo Farías y el otro al diputado Oscar Martínez. El encuentro duró casi 4 horas y contó con referentes de la Corte Suprema, el secretario de Justicia de la provincia, diputados de la provincia de Santa Fe, el Colegio de Abogados y también el Colegio de Psicólogos. Para los familiares que perdieron un ser querido, lo importante es que esta es la oportunidad que tuvieron para tener la palabra y pudieron descubrir y manifestar lo que vivieron y la revictimización que sufren cada vez que se enfrentan al proceso judicial. Esperan con ansias que estas leyes se conviertan finalmente para tener una ley de víctimas y poder así ser escuchados ante la pérdida de un ser querido. Atención porque los controles tienen que volver y hablamos de las diferentes partes del cuerpo, pero en esta oportunidad hacemos hincapié en los controles ginecológicos. Es por esto que se prevé la realización de los estudios de control sin turno previo y aquí te contamos cómo es el procedimiento. Las mujeres podrán acceder al control ginecológico sin turno durante todo el mes de marzo. Es porque el próximo 26 de marzo se celebra el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. En ese marco, el Ministerio de Salud de la provincia y su Agencia de Control de Cáncer organizan las Semanas de Prevención. Durante las mismas, en distintas localidades, se podrá acceder a la realización del Papa Nicolau y a la colocación de vacunas contra el virus del papiloma humano en niños y niñas de 11 años. En ambos casos será sin necesidad de gestionar un turno previo. En Santa Fe, el cáncer de cuello de útero es la 5ª causa de muerte por cáncer en mujeres. La estadística se eleva a nivel nacional. Son 1.800 las mujeres que mueren al año en el país por este tipo de cáncer. Y estamos muy cerquitas de las Pascuas, pero muy cerquita. Y es tradición comer un huevo de Pascua, un chocolate, un conejo, algo relacionado con esta festividad. O durante la Semana Santa, comprar más pescado de lo que estamos habituados. ¿Qué pasó? Bueno, descubrimos de cuánto es el incremento en estos productos y realmente es increíble el aumento que han tenido tanto los productos de Pascua como el pescado en sí. La canasta de Pascua llega con un aumento del 130%. Es la mayor suba de los últimos 5 años. Las mayores subas se ubican en los huevos de chocolate y se dan como consecuencia del aumento del precio del cacao, que es un insumo importado.
Un informe realizado arrojó que las mayores subas se ubican en los huevos de chocolate de primeras marcas, siendo que ese producto de 20 gramos tuvo un incremento de hasta el 139%, al tiempo que el de 65 gramos trepó un 119%. Respecto del pescado, una comida tradicional en Semana Santa, la merluza fresca por kilo mostró un aumento del 84%, mientras que el salmón rosado lo hizo en un 120%. Realmente vamos a tener que acudir al ingenio para disfrutar de estos productos y, ¿por qué no?, en esta oportunidad tratar de hacerlos en casa con muchas recetas que son de fácil acceso y que seguramente van a abaratar el presupuesto. Y para finalizar vamos a mostrarles lindas imágenes que tienen que ver con el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral. Luego del establecimiento de protocolos y de su puesta en marcha, finalmente se dio inicio al ciclo lectivo de manera presencial, con burbujas y con diferencias en cursados de horarios, pero todo muy cuidado, y de esta manera se podrá entonces acceder a las clases presenciales, lo cual era un gran anhelo de esta Casa de Altos Estudios. Vuelta a clases en la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral. Extremando las medidas del protocolo de bioseguridad de la UNL, los y las estudiantes iniciaron las clases de forma presencial. De primero a cuarto año asisten a las aulas de la escuela, cita el 9 de julio, mientras que en la modalidad burbuja, los de quinto año tienen clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y así repasamos la mayoría de los temas más importantes de la semana para mostrarles a ustedes cómo se desarrollaron los mismos y qué queda pendiente de resolver para la próxima. Ahora no nos despedimos sin antes compartir el pronóstico del tiempo, algo muy esperado para ver cómo viene el finde. Pero les diría que se preparen porque es prácticamente un fin de semana otoñal, unos días antes de la llegada del mismo. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH, UNL, este sábado el cielo estará parcialmente cubierto a cubierto con condiciones algo inestables a inestables. Posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Las temperaturas tendrán poco cambio de las mínimas y descenso de las máximas. Los vientos serán del sector este-sureste, rotando al sur-suroeste e incrementando su intensidad a regulares. El domingo, cielo despejado con leve nubosidad, condiciones estables, temperaturas con suave descenso de las mínimas y ascenso de las máximas. Vientos leves a moderados del sector sur-suroeste, rotando al sur-sureste. Muy bien, habrá que sacar un abrigo liviano para este fin de semana. Pero no se preocupen, el calor siempre vuelve y por lo menos hasta abril siempre tenemos temperaturas más acordes con esta época del año. Así que a pasar este fin de semana y por supuesto nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana próxima para repasar también los temas importantes de la semana. Muchísimas gracias a todo el equipo de Litus que trabajó para esta noticia de la semana. Nosotros nos encontramos en la próxima para repasar estos temas. Gracias como siempre por acompañarnos y que disfruten de los días por venir. Hasta entonces.